Chile es un laboratorio natural, diverso, descentralizado. Es momento de hablar desde lo local sin pretexto. Ya estamos de regreso y ya están disponibles en Spotify, les cuento, los 8 capítulos de la primera temporada del podcast Ciencia Snack. ¿Qué es Ciencia Snack? Un espacio de divulgación científica tecnológica en formato podcast que es producido por la Vicerrectoría de Investigación e Innovación y Creación, exactamente, de la Universidad de Santiago. En capítulos de casi 5 minutos, el virólogo Marcelo Cortés aborda desde las interrogantes ¿qué son los virus? A ¿es posible predecir una pandemia? Y de esto es precisamente lo que queremos conversar a continuación con su autor, ni más ni menos que Marcelo Cortés, virólogo, doctor en bioquímica y biología molecular y académico de la Universidad de Santiago. Marcelo, un agrado de tenerte con nosotros esta tarde aquí en Sin Pretexto. Hola, buenas tardes, Mirna, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti y bueno, partir preguntándote qué vamos a aprender en estos 8 capítulos. A ver, cuéntanos un poco. Sí, mira, esta, la verdad es una iniciativa bastante, espontánea que surge con periodistas de la Vicerrectoría de Investigación y en donde, conversando justamente las líneas de investigación que trabajo, sale la alternativa de tratar de divulgar primero qué son los virus, porque antes de la pandemia, si uno le preguntaba a cualquier persona en la calle qué es un virus, te decían en general, es un bicho. Exacto, y es claro. como, es un bicho más, se podría decir. Exacto. Entonces, la pandemia claramente nos mostró que necesitamos saber sobre agentes patógenos, necesitamos saber sobre los virus, no tan solo en el ámbito de cuán peligrosos pueden llegar a ser por las enfermedades que causan, sino que también mostrar la otra arista, sino que cuán importantes han sido los virus para la evolución, qué tan importantes están siendo los virus para ciertos tratamientos, para enfermedades, por ejemplo, ceguera congénita, que gracias a la utilización de un virus somos capaces de devolverle la vista a ciertos pacientes. Entonces, la biotecnología detrás de los virus o la virotecnología realmente está muy en punta y es importante divulgar esto porque puede ser escuchado por personas, por ejemplo, o personitas que pueden en un futuro soñar ser científicos o querer encontrar cura a las enfermedades y acercar un poquito en el lenguaje simple qué es la virología fue uno de los focos que nosotros nos propusimos como universidad. Marcelo, ¿cómo fue la experiencia de divulgar la ciencia en un formato tan resumido y tan directo como un podcast de no más de 5 minutos? En general los científicos son bien reacios, claro que eso ha ido cambiando afortunadamente, pero son reacios un poco a las redes sociales, al mensaje instantáneo, están mucho más vinculados al paper, incluso yo sé que entre ustedes como que se quejan de aquellos que publican sus papers en los medios de comunicación, pero hay que hacerlo también, ¿o no? ¿Y cómo ha sido ese proceso? O sea, sí, claro. A ver, yo vengo después de haber terminado el doctorado y trabajé en una empresa 2 años y desarrollando vacunas y ahí aprendí que es muy importante divulgar porque luego cuando decido entrar a la academia se suma, no tan solo hay que enseñar, sino que también hay que mostrar que nosotros como universidad o como académicos, como productores de ciencia y de conocimiento, tenemos que ser capaces de hacer llegar esta a la sociedad, porque al final de cuentas es la sociedad a través del Estado y los recursos que nos entregan a nosotros la misión de crear conocimiento y poder formar personas a través de ellos. Por lo tanto, yo creo que como académicos, como científicos, tenemos que incorporar la noción de que debemos divulgar ciencia porque se lo debemos a la sociedad y además porque somos parte de la sociedad. Respecto a la pregunta de cuán difícil es, la verdad es que esto sin ayuda de los profesionales de las comunicaciones, de las reuniones largas que tuvimos con los periodistas, de horas, en donde, bueno, tú me pones a mí a hablar de virus y yo te puedo hablar horas de virus. Y en esas reuniones donde me grabaron, anotaron ciertas cosas, fueron capaces de resumir en un guión todas las ideas globales, generales, las más impactantes, cifras, etcétera, y gracias a eso es que logramos comprimir, se podría decir, mucho la información en relación a los virus, tanto desde qué son,
qué enfermedades causan, por qué nos enfermamos, la evolución, las curas, y para terminar en las pandemias. Todo ese trabajo no hubiera sido posible sin la ayuda de los profesionales, que en realidad uno como científico debe tener poder de síntesis, pero realmente aquí el equipo fue maravilloso en eso. Marcelo, estamos conversando con Marcelo Cortés, virólogo, doctor en bioquímica y biología molecular y académico de la Universidad de Santiago. Marcelo, ¿es más fácil hoy día poder anticiparnos y prevenir, por cierto, una nueva pandemia? Mira, las pandemias por agentes infectocontagiosos como los virus, porque podemos hablar también de las pandemias de la obesidad, por ejemplo, y eso, la hipertensión y todo lo demás, pero si nos enfocamos en las pandemias realmente causadas por agentes infectocontagiosos, tenemos ciertas familias virales que son candidatos para ello. Está ampliamente demostrado que los ortomixovirus, que son los que el grupo de las influenzas, son los reyes, se podría decir. Los influenzavirus están programados, se podría decir, si uno lo ve de esa manera, de que cada esta cantidad de tiempo nos desafían, en el sentido de que pueden generar brotes que llegan a escapar de territorios y pueden abarcar todo el planeta, y eso lo han demostrado. O sea, si uno ve la literatura escrita histórica, se podría hacer, ve que en los últimos 500 años al menos ha existido una pandemia por siglo causada por influenza, y la última había sido en 1918. Algunas que otras epidemias habían ocurrido en influenza a mediados del siglo XX, pero los coronavirus, hasta 2000, creo recordar, 2008, 2005, con el arribo del primer SARS, es que los coronavirus empiezan a mostrar, se podría decir, indicios de que algo podrían hacer. Luego aparece el MERS, que es el otro primo hermano, que es una fiebre del Medio Oriente, y que también es un coronavirus y que también mata a algunos miles de personas, y ahí entonces empiezan a levantarse las alertas y decir, oye, mira, un coronavirus que habitualmente es un resfrío común, casi todo nos afecta una vez al año, en general estamos habituados a ese coronavirus, en realidad, que el coronavirus humano, ¿no? En realidad vemos que hay otras especies que eventualmente pueden comportarse como virus pandémicos, y ahí es donde hay ciertas familias virales que pueden, como ébola, por ejemplo, ahora último como el virus Nipah, que también se podría decir que tienen potencial de ser pandémicos, pero de ahí a llegar a una pandemia se tienen que cumplir ciertos requisitos, no tan solo en el patógeno, sino también en el ambiente, como en el hospedero, que en este caso es el humano. Marcelo, y con la aparición del virus Nipah, para que también nos expliques de cuál es ese virus, ¿se volvieron a encender las alarmas o no? Por supuesto, mira, este virus la verdad es antiguo. El virus Nipah pertenece, como todo virólogo siempre uno cita a la familia, es un paramyxovirus, es un primo hermano del respiratorio sincicial, más bien primo más que primo hermano, un primo del respiratorio sincicial, del virus para influenza, pero es un virus que es endémico de ciertas regiones. La población en la que circula son de murciélagos, y la verdad es que sí, es un virus que lleva como 20 años, en el 98, 99 se describió por primera vez como especie viral, pero en los últimos años estaban ocurriendo brotes bien localizados, anuales, en el este de India, en Bangladesh, por ejemplo, y en esos lugares ha causado mortalidad. Es un virus que tiene una alta letalidad, estamos hablando de 40, 45, hasta un 70. Sí, impresionante. Eso equivale que si una familia de afectada por este virus, entre 5 y 7 personas van a morir de la familia. Tremendo. Entonces es alto el porcentaje. Claro. Pero afortunadamente, dado el mecanismo que tiene y la alta mortalidad que tiene, hace que sea un poco más difícil también el mecanismo de transmisión. Hace un poco más difícil llegar a pensar, llegar a pensar de que ocupe un nicho ecológico global. Eso es como pero obviamente, ya lo hemos visto, los virus tienen una tremenda herramienta, como cualquier ser vivo. Los virus no están vivos, pero nosotros sí, pero ellos tienen los mismos mecanismos evolutivos que nosotros, sufren mutaciones mucho más rápidos que nosotros, y a ellos les cuesta muy poquito tiempo lograr adaptarse a las nuevas condiciones.
Y es lo que mostró en la COVID, el Claro. SARS-CoV-2. Y que lo hace súper aterrador si lo ves desde otro punto de vista. Ya que estamos hablando del COVID-19, no quiero dejar de preguntarte por dos premios Nobel, pero sobre todo, fíjate, me impactó muchísimo la historia de la bioquímica húngara Katalin Karikó, una de los premios Nobel de medicina, no solo por todo lo que significa haber descubierto aquello que permitió las vacunas Moderna y BioNTech, sino por todo lo que le costó llegar ahí. Entonces me gustaría un poco que primero explícanos qué es este descubrimiento y después vamos al detalle de su biografía. Ya. Bueno, el descubrimiento de esta pareja de científicos bioquímicos, y hay que, mi profesión es bioquímica, entonces me gusta siempre hablar de lo que hacen los bioquímicos porque Claro. En realidad se nos reconoce bastante poco, somos muy poco, se podría decir, conocidos dentro de la sociedad. Y si uno revisa películas, en general aparece un bioquímico y el bioquímico no dura más de 5 minutos y muere, normalmente, se tropieza, etcétera. Entonces, es bien tragicómica la aparición de los bioquímicos en las películas. Y lo otro, yo siempre, mira, desde que yo estaba en la universidad me contaban que las dos carreras más difíciles eran bioquímica y farmacia. No sé si será así, pero te juro que yo los miraba siempre para arriba, a los bioquímicos y a los farmacéuticos. Bueno, en fin. Sí, claro, son carreras muy difíciles junto con la medicina, diría yo también. Son carreras muy difíciles de entender muchos procesos de la química, la física, las matemáticas, la biología, lo molecular, epidemiología, etcétera. Claro, es muy difícil como carrera, pero la verdad es que estos Nobel que se entrega a estos dos científicos, la verdad a mí me llena de orgullo. Me llena de orgullo porque en realidad es el reflejo... Sí. Es el resultado, en realidad, de una investigación ardua que se basa en lo siguiente. Para nosotros, yo soy profe, entonces voy a tratar de hablarlo en sencillo. Cuando nosotros hablamos de vacunas clásicas, se podría decir, nosotros como la primera que llegó, la Sinovac, tú tomas un virus, lo inactivas, es decir, entre comillas lo matas, porque no está vivo, lo matas, entre comillas, y luego lo formulas y eso... se lo inyectas a una persona y la persona desarrolla una respuesta inmune contra el virus. Y el virus está principalmente hecho de proteínas. Entonces, lo que se hace es generar anticuerpos contra esas proteínas. Hasta ahí casi todo el mundo eso lo entiende. Exactamente. De ahí en adelante, entonces, viene una tecnología que se llama la tecnología del DNA recombinante, en donde somos capaces de expresar proteínas o producir proteínas recombinantes, es decir, se podría decir que sintéticas. Podemos hacer proteínas y esas proteínas las formulamos y esas las inyectamos para vacunas, ¿cierto? Bien. A esta profesora se le ocurrió ir un poquito más atrás y decir, a ver, si las proteínas nosotros las obtenemos del genoma, porque está escrito la información en el genoma, y para sacarlas del genoma necesitamos usar un intermediario que se llama RNA mensajero, y ese RNA mensajero es el que utiliza la misma célula para fabricar las proteínas, démosle entonces a las células el RNA mensajero que necesita para fabricar las proteínas que le hacen falta para curar enfermedades o para estimular el sistema inmune. Ese concepto de ir un poquito más atrás en su época fue rupturista. Significó que no le creyeran, significó que no le financiaran los proyectos, porque iba en contra de todo lo que se estaba haciendo en ese momento. Ella estaba adelantándose la cantidad de años de los años 90. Imagínate la cantidad de décadas que estaba adelantando. Esa es la visión que en realidad ella tiene. Y la verdad, al día de hoy, cuando vemos en clase y explico las tecnologías de las vacunas, los estudiantes de bioquímica me dicen, sí, obvio. Pero claro, hace varios años atrás no era obvio. ¿Te das cuenta? Y ella fue capaz, de manera visionaria, de poder apostar y decir, entreguémosle los RNA mensajeros, es decir, el intermediario molecular para que sea nuestro cuerpo el que hace las proteínas que sirven de manera terapéutica. Y se enfrentó con un problema, y ahí es donde entra Weissman. Y el problema fue, si yo inyecto RNA mensajero a un paciente, le voy a causar una inflamación tan fuerte que le voy a traer efectos secundarios. Por otro lado, el RNA mensajero es una molécula muy delicada, muy lábil. Yo puedo extraer RNA mensajero, tengo 100 RNA mensajero en un tubo, yo vuelvo mañana al laboratorio y me quedan 50, me quedan 20, me degradan. Wow, mira. Con el tiempo se degradan. Por lo tanto, yo tengo dos problemas muy grandes, que tengo que ser capaz de regular la respuesta inmune del paciente y por otro lado tengo que hacer una molécula superestable.
porque tengo que ser capaz de llevarlas de un punto del planeta a otro. Y ahí es donde entra entonces Weissman con su conocimiento en enzimología, en inmunología y en microbiología, además de también de ser químico, de juntarse, de hecho, en una fotocopiadora a conversar sobre el tema y decirle, él le dice a ella, ¿sabes qué? Y si empezamos a modificar los ladrillos con los que se arman las moléculas que son los RNA mensajeros, y esos ladrillos se llaman nucleótidos. Modifiquemos químicamente los nucleótidos de tal manera de hacer las de RNA, pero que no se degraden y al mismo tiempo no sean inflamatorias para el cuerpo. Y ese hallazgo es la clave de las vacunas que tenemos hoy en día de Moderna y las vacunas de RNA. Bueno, así son los grandes descubrimientos y los grandes aportes a la ciencia. Marcelo, llegamos al final de esta entrevista. Te quiero dar las gracias. Conversamos con Marcelo Cortés, virólogo, doctor en bioquímica y biología molecular, académico de la USACH y además autor del podcast Ciencia Snack. Te vamos a estar escuchando ahí y los distintos aportes que nos puedes hacer desde el lugar en que tú habitas, la ciencia, que es tan importante para el desarrollo también del país y de la humanidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Marcelo. Que tengas buena tarde. Muchas gracias por la invitación y que escuchen el podcast todo el mundo. Muchas gracias. De todas maneras, así será. Chao, que estés muy bien.